Bendiciones, mis amados hermanos. Parece que el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, está orejeado de que se le va a hacer un juicio político y será llevado a la cárcel. El presidente de una nación es la persona más informada en esa nación porque controla todos los organismos de seguridad del Estado y todos los organismos colaterales de investigación y de hacer inteligencia que existe en un país. Por ende, todo lo que lo afecta y afecta todo lo que lo circunda, esas informaciones le llegan. Al parecer, al presidente, un amigo mío le dice que hago muñeca, pero no. Yo no voy a caer en esa. Parece que lo orejearon porque tenemos que recordar que cuando el presidente tomó posesión, él tenía un grupo de bienes y se decía que esos bienes que él tenía que apartarse de ellos y no podía administrar y tenía que apartar de la administración incluso a sus hijos, porque esos bienes podrían entrar en lo que le llamamos conflicto de intereses. Escuche bien, esos bienes podían entrar en lo que le llaman conflicto de intereses, y eso es que yo, siendo presidente de Estados Unidos o cualquier país del mundo, utilizo esa influencia para que mis propiedades y mis bienes crezcan durante el periodo en el que yo soy presidente. Se llama conflicto de intereses, y por eso en Estados Unidos, pues a ti te pueden hacer un juicio político y puede ir a parar a lugares que tú no te imaginas. El presidente Donald Trump tuvo muchas contradicciones dentro de sus 4 años de mandato. Quizás esa fue la causa por la que muchos sectores se pusieron en su contra y definitivamente lo hicieron saltar del poder. El presidente se enfrentó a los inmigrantes, a los sectores minoritarios, dijo: voy a construir un muro, comenzó a deportar latinos, que quizás otros mandatarios lo hicieron, pero con menor prudencia, porque es que los jefes de Estado tienen que manejarse con cierta delicadeza, mis amados hermanos. El presidente Donald Trump, también otra característica de su gobierno durante los 4 años fue que parece que tuvo cierto enfrentamiento con el establishment de Estados Unidos. ¿Qué es el establishment? El establecimiento constituido por el hombre para que todos los bienes vayan y todas las medidas que tome el gobierno vayan en favor de los sectores que controlan todo. Hay sectores, se habla durante años, usted ha escuchado hablar de los Illuminati, los masones. Bueno, pues estos sectores son los sectores que controlan todas las principales empresas del mundo. Llámese la empresa de fulano, la empresa de fulano, el celular por el que usted está hablando. Todas esas empresas que convergen dentro de la sociedad civilizada es un establecimiento de un orden que ya existe. Se habla de un nuevo orden mundial, se llama del establecimiento de un nuevo orden, pero del orden que ya existe, el presidente Donald Trump pudo haberlo enfrentado en varias ocasiones, y es algo que el establishment no le perdona prácticamente a nadie, y pudiera este hombre, que tuvo acierto y desacierto, y tomó muchas medidas que nosotros la vimos como positivas. Por ejemplo, una de ellas fue cambiar la embajada de Israel. Cambió la embajada de Israel, la embajada de Estados Unidos en Israel, la cambió de Tel Aviv para Jerusalén. Este es un conflicto que trae años, desde el año 1967, desde cuando la independencia de Israel. La independencia de Israel se produce por una guerra, pero la guerra se produjo después que las Naciones Unidas declararon a Israel como Estado, y dándole una parte de la tierra de Palestina, pero no incluía a lo que era Jerusalén, porque Jerusalén se declaró Patrimonio de la Humanidad, y se decía que esta era una ciudad que pertenecía a la humanidad y por ende no podía pertenecer a ninguna nación. Pero ¿qué pasa? Que en la guerra de los 6 días del año 1967, allí Israel recupera la ciudad de Jerusalén, y las Naciones Unidas no les reconoce que ellos la recuperaron, y el estatus de lo que es la ciudad de Jerusalén permanece en el limbo, y entonces
ninguna nación del mundo reconoce las relaciones diplomáticas con Israel a través de Jerusalén, sino a través de Tel Aviv. Y todas las embajadas del mundo tienen su sede en Tel Aviv. Sin embargo, Donald Trump tuvo el atrevimiento de trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalén, reconociendo así que Jerusalén es la capital de Israel y dándole poder sobre Jerusalén. Fue algo de connotación histórica que el presidente de los Estados Unidos hizo y que lo habían prometido muchos presidentes a lo que es el lobby judío, que maneja muchísimas relaciones. Recordemos que los israelitas no llegan ahí por el aire, sino que esto es una organización, una de las organizaciones más poderosas del mundo, que se llama la Organización Sionista, que fue que propició lo que era la restauración del pueblo de Israel, aunque tengo que decir que esta restauración estaba escrita en la Biblia desde hace más de 2000 años, de cuando los profetas Jeremías, Ezequiel, etcétera, ellos dijeron que Israel sería traído ¿a qué? A su tierra de nuevo en los postreros de los tiempos. Israel fue restaurado desde Babilonia a su tierra, pero se hablaba de la restauración después de haber sido esparcido. El mismo profeta Ezequiel hablaba en Ezequiel capítulo 37 del valle de los huesos secos, donde decía que después que los huesos estaban secos podrían vivir y podía haber sido restaurado a su tierra todos los judíos que fueran esparcidos por el mundo. Y con la independencia, con la restauración, déjeme decirle algo, las Naciones Unidas declararon en el año 1947 a Israel como nación. Sin embargo, los árabes no aceptaron esto y 7 naciones o 5 naciones mucho más grandes y más poderosas que Israel le hicieron la guerra al otro día de la independencia, el 14 de mayo de 1947, el 15 de mayo de 1947 le declararon la guerra a una nación que estaba recién constituida, sin ejército, sin fuerza aérea, sin fuerza armada y sin ninguna fuerza, solamente con unos cuantos guerrilleros, y 5 naciones que acababan de llegar de la Segunda Guerra Mundial con armas bélicas muy poderosas, no pudieron derrotar a un Israel recién constituido que no tenía ningún tipo de arma y que no se le permitió ser auxiliado por las principales potencias del mundo, que fueron los que asosaron lo que era la independencia del pueblo de Israel. Toda esta historia la estoy contando para que ustedes vean que sí, Donald Trump hizo cosas de connotación inimaginable que no hicieron ninguno de los otros mandatarios, pero Donald Trump se manejó con mucha prepotencia frente a muchos sectores minoritarios, incluyendo muchos inmigrantes. Le tenían miedo porque él se oponía a todas las ayudas a los ilegales y todo eso, y eso iba en detrimento de todo lo que son los ilegales. Sin embargo, la iglesia y los israelitas siempre le dieron su respaldo, pero eso no bastó para impedir que le hicieran trampa o no, que ya a la altura de juego que estaba, si tú eres presidente y a ti te hacen trampa, tú no puedes esperar que te falten 7 días para tú hacer el traspaso de mando, para tú hacer un lío en el Capitolio o la casa de gobierno que tú estás. Porque eso va a crear un caos institucional y mucha gente que está contigo te van a dar la espalda y van a decir no, porque eso va en contra de mi país y en contra de las leyes y de la Constitución. Esto no tiene que ver nada que si le hicieron trampa o no, es que él está muy tarde para reclamar trampa o no. Ya él prácticamente está perdido, ya él tiene que entregar, y es muy probable que con todas estas cosas y con toda esta rebeldía que este presidente de los Estados Unidos ha tenido en contra de muchos sectores, incluyendo el orden establecido en los Estados Unidos, bueno, pues él se le haga un juicio político y vaya, escuche lo que le voy a decir, que se va a ver muy feo. Uno de los empresarios más exitosos de los Estados Unidos, recordé que Donald Trump es un símbolo del empresariado, aunque no es uno de los hombres más ricos, sí se constituyó en un símbolo. Recordemos que Ricardo Arjona mencionaba viva Wall Street y que viva Donald Trump en un acto profético, siendo el tipo nadie, pero profetizó aquí que con este hombre iba a suceder una cosa, este Ricardo Arjona. Donald Trump pudiera visitar la cárcel, y es una pena porque es un hombre que pudo haber regresado. No sé si la Constitución de los Estados Unidos le permite a una persona regresar luego de haber perdido la segunda vez, porque si tú duras 2 periodos consecutivos ya no puedes regresar, pero si dura uno,
que alguien me diga si la Constitución le puede permitir retornar, pero en la forma en como él está entregando el poder, no creo que se le permita o que pueda incluso constitucionalmente regresar. Bendiciones, seguimos con este tema porque estamos trabajando aquí.